Hola, ¿qué tal familia de RIS Online? Sí, señores, aquí estamos una vez más hoy para cerrar nuestra serie Instrucciones Básicas, claves para fortalecer tu relación con Dios. Para nosotros es una bendición, es un privilegio poder llegar hoy hasta sus hogares, poder llegar hasta sus dispositivos móviles, pero sobre todo poder llegar hasta su vida con una palabra sencilla que esperamos sea una bendición para ustedes y que la puedan poner sobre todo en práctica, que es lo más importante. De nada sirve oír la palabra si no la ponemos en práctica. Así que esperamos que esta palabra sea de bendición, sea de edificación. Y como ya lo saben, queremos saber desde dónde nos acompañan hoy viendo esta transmisión de RIS Online aquí en la casa virtual de la Iglesia Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes. Déjenos saber desde dónde nos acompañan, pero no solo desde dónde nos acompañan, también déjenos saber con cuántas personas están ahora mismo viendo esta transmisión de RIS Online. Para nosotros es una bendición saber que semana tras semana podemos llegar a más y más personas, a más y más hogares con una palabra, como lo decimos siempre, sencilla, pero que esperamos sea de mucha, pero mucha bendición. También pueden dejar ahí sus peticiones de oración y para nosotros será una bendición poder orar por ellas, pasarle esas peticiones al grupo de intercesión de nuestra iglesia que está orando todas las semanas, que se reúne a diario a orar por todas las peticiones de las personas que asisten a RIS Online o también a RIS físicamente. Así que todo está listo, todo está dispuesto en orden de parte del Señor. No se distraigan porque esto es RIS Online. Esta serie, Instrucciones Básicas, tiene como propósito dar pautas, dar claves para que inicies, fortalezcas tu relación con Dios. Vimos la primera vez, hablamos de primero lo primero. ¿Y qué es primero lo primero? Obviamente no hay relación con Dios si no está Jesús, porque Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y nadie más puede llegar al Padre si no es a través de Él. No podemos tener una relación verdaderamente con el Padre Celestial si aún no hemos recibido, si aún no conocemos a Jesús. La segunda semana hablamos de el equilibrio. Y cuando hablamos del equilibrio, dijimos que para tener una vida equilibrada es necesario, nadie va a crecer espiritualmente por sí solo, es necesario ser discipulado. Y el discipulado tiene que ver con la formación, con la ayuda a crecer tanto espiritual como emocional, a crecer de una manera integral en el ser humano. Necesitamos crecer, fortalecer nuestro carácter. En la medida en que fortalecemos nuestro carácter, maduramos y en la medida en que maduramos, estamos convirtiéndonos en esos instrumentos que Dios quiere que seamos para su gloria y para su honra. La semana anterior estuvimos hablando también precisamente del lugar de victoria. En algún momento tú y yo vamos a cometer errores, en algún momento constantemente vamos a cometer pecados, en algunas ocasiones nos vamos a caer estacionados en un pecado, en alguna situación que a Dios le desagrada y que a nosotros nos va a restar. Es ahí donde tenemos que volver al lugar de victoria. ¿Cuál fue el lugar de victoria? Cuando entendemos cuál es el lugar de victoria, podemos acudir a ese lugar cuantas veces sea necesario, ya no físicamente, sino de manera espiritual. ¿Y cuál es ese lugar? La cruz. ¿Por qué la cruz? Porque fue en la cruz del Calvario donde el Señor pagó por el precio, donde el Señor pagó el precio por nuestros pecados. Ahí nos redimió. Yo estoy convencido, para que me entiendan, voy a usar una analogía de un partido. Y en realidad este título el Señor lo ganó para nosotros jugando en dos canchas distintas. Jesús jugó de local en la cruz del Calvario, ahí venció el pecado y luego fue al infierno. Y jugando de visitante en la casa de Satanás, ahí venció a la muerte y al pecado y resucitó para darnos vida eterna. Así que en la cruz tenemos perdón de pecados y con la resurrección tenemos una vida nueva, tenemos una vida eterna para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy vamos a hablar de un tema que definitivamente también es muy importante. Y el título ustedes lo vieron, en sus marcas. Ustedes ya saben que sigue por lo general, ¿verdad? Cuando viene a carrera, en sus marcas, listos. En sus marcas es cuando están allí en la línea de partida y necesitan, como quien dice, prepárense porque ya viene el momento en el cual viene el despegue. Creo que tenía un mes más o menos de estar asistiendo a la iglesia donde tuve mi experiencia de conexión con Jesús. Y después de un mes, mes y medio, fui visitado por dos líderes de la iglesia. Yo asistí a la iglesia con un amigo, realmente no fue a la iglesia, fue una experiencia muy, muy especial porque fuimos con un amigo a ver a un primo que estaba jugando fútbol en un escenario deportivo y a lo largo vimos
una pequeña iglesia, digo naciente, porque en ese momento si habían 20, 30 personas era mucho. Y nos acercamos y de repente, con la idea de ir a un partido de fútbol, terminamos en medio de la reunión de una naciente iglesia. Y mes y medio más tarde, fueron a visitarnos 2 hombres de esta iglesia. El primero fue el que se convirtió como en mi mentor en mis inicios con el Señor. Ese fue el primero, el que se convirtió en mi mentor en mis inicios con el Señor. El segundo, más adelante, se convertiría en mi pastor. Y ese día, después de una charla, ellos nos visitaron a un amigo justamente con el que estuve ese día en la reunión de iglesia. Y recuerdo con toda claridad que no sé por qué nosotros de repente dijimos, ¿saben qué? Por favor, queremos hacer algo en la iglesia, ¿podemos hacer algo? No sabíamos buscar libros en la Biblia, no sabíamos dónde estaba Génesis, dónde estaba Apocalipsis, escasamente sabíamos que estaba la Biblia y nada más. Pero les dijimos, ¿podemos hacer algo? Y nos dijeron, por supuesto. Así que acordamos ese día que al siguiente domingo nosotros íbamos a colaborar en la recolección de las ofrendas. Era algo muy sencillo, tener un recipiente donde se recogían las ofrendas y pararnos y esperar a que la gente fuera o ir, pasar por fila, eran 20 personas, así que era muy rápido y ese era nuestro primer servicio. Así inició mi experiencia de servicio con el Señor. Y después de esa noche yo sentí algo tan, pero tan especial que me dispuse para seguir haciéndolo de acuerdo a la madurez que iba teniendo en el Señor. Así que de ahí no solamente estuve ayudando a recolectar ofrendas por algún tiempo, incluso llegué a participar en la organización del auditorio, porque era un lugar móvil, era un escenario deportivo y había que guardar las cosas y sacar las cosas. Estuve a cargo de eso, estuve a cargo del parqueadero, ayudando a ubicar las personas que llegaban en sus vehículos, estuve a cargo de lavar los baños para que estuvieran de la mejor manera para la reunión, estuve en intercesión, un grupo de oración, como siempre lo decimos aquí cuando empezamos la transmisión, que si alguien tiene peticiones de oración, que lo remita, porque vamos a enviarle esas peticiones para que los intercesores, que normalmente no son muy conocidos en las iglesias, pero que son muy poderosos porque son los que oran a favor de nuestras peticiones. Ahí estuve también, estuve en el grupo de parejas, estuve sirviendo como líder, estuve sirviendo como ujier. Los ujieres son personas que tienen a cargo dentro de las reuniones algunas responsabilidades un poco mayores que los líderes tradicionales. Recuerdo también que fui pastor de jóvenes, pastor asociado y finalmente Dios me envió a una iglesia naciente. Todo esto para decirles que hice un recorrido para llegar hasta donde Dios en su misericordia me tiene hoy después de casi 25 años desde que me llamó al ministerio como pastor. Ahora, es muy importante entonces entender que para Dios, el servicio es una forma en la cual nosotros, con el servicio a Dios, es una manera en la cual nosotros podemos fortalecer nuestra relación con Dios. En el servicio nosotros podemos fortalecer la relación con Dios porque nos ayuda a crecer de manera integral. ¿Saben? Hay ejemplos en la Biblia de personas que recién tuvieron una experiencia, un encuentro con Jesús y teniendo ese encuentro con Jesús no necesitaron ir a un seminario, no necesitaron ir a una universidad a capacitarse, sino que según su disposición, así mismo empezaron a servirle al Señor. Por ejemplo, la suegra de Pedro estaba enferma y dice la Biblia que tenía un espíritu de fiebre. No era fiebre normal, sino un espíritu que le estaba provocando fiebre. Y la Biblia lo deja claro. Jesús oró por la mujer, el espíritu salió, se sanó y dice que de inmediato empezó a servirles. Ni hablar, por ejemplo, del endemoniado gadareno, que después de haber sido libre de toda esa legión de demonios, algunos dicen que la legión eran entre 1000 y 4000 demonios. Imagínense cómo estaba. Después de eso, dice la Escritura que él empezó, oigan bien, se quiso subir a la barca con Jesús. Jesús le dijo, no señor, sálgase, saque ese pie de la barca. Ya tenía el pie metido en la barca y Jesús le dijo, no, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y dice la Biblia que fue a predicar a Decápolis, a 10 ciudades. Tenía formación, no simplemente, pero poderosamente tenía su experiencia de transformación y con esa experiencia de transformación fue y predicó en 10 ciudades. Imagínense la labor tan grande de este hombre. Y como esos, la lista continúa.
La lista continúa, pero hoy precisamente vamos a hablar y quiero que nos enfoquemos en esta clave para fortalecer nuestra relación con Dios. Y esa clave no es otra que el servicio. Servir a Dios. Servir a Dios. De repente tú te preguntas, bueno, ¿y cómo puedo servir a Dios? Puedes servir a Dios de dos maneras. La primera, al interior de una congregación, sirviendo, como te dice la lista, y hay muchas cosas más para servir. Hoy hay multimedia, como lo que están viendo ustedes, puedes servir en multimedia, de acuerdo a tus dones, de acuerdo a tus talentos, ahí puedes servirle al Señor. Pero no solo, óyeme bien, no solo es servirle a Dios, no solo es servirle a Dios en esa área. También puedes servirle a Dios fuera de la iglesia cuando le sirves a tu comunidad. Si lo estás haciendo de corazón para Dios y le estás sirviendo a la comunidad, pues estás sirviéndole a la comunidad, pero en realidad el que está viendo ese servicio es Dios. Y el Dios que te está viendo te va a recompensar, pero sobre todo te va a fortalecer para que tu relación con Él siga afianzándose cada día más y más. Lo creas o no, el servicio a Dios es fundamental para fortalecer nuestra relación con Él. Ahora tú te preguntarás, ¿y por qué? ¿Por qué el servicio a Dios es fundamental para yo fortalecer mi relación con Dios? Ahora, pero te pregunto, ¿alguna vez has contemplado involucrarte en el servicio a Dios de alguna de las dos maneras que te dije, ya sea en una congregación o sirviéndole a la comunidad? Quizá alguien diga, pero es que yo soy un líder social. Eso es maravilloso. Pero si ese líder social no lo está haciendo con un sentido, entendiendo que lo que está haciendo lo está haciendo para Dios, en algún momento va a terminar haciendo las cosas a su manera y para su propio nombre, por así decirlo, para su propia gloria, para su propia adoración, para su propio reconocimiento. Y ese no es el propósito del servicio a Dios. Por eso quiero que veamos qué dice la Biblia al respecto del servicio a Dios. Y quiero que me acompañen por favor a Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Vamos a leer Mateo, oigan bien, Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Voy a leer la versión traducción del lenguaje actual. Y mira lo que dice la traducción del lenguaje actual en Mateo capítulo 20, versículo 24 en adelante. Dice así. Dice, cuando los 10 discípulos se dieron cuenta de esto, ya les voy a contar de qué se dieron cuenta, porque alguno dirá, bueno, ¿de qué cuente? Ya les voy a decir. Cuando los 10 discípulos se dieron cuenta de todo esto, se enojaron con Santiago y Juan. Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo, ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos y que los grandes señores imponen su autoridad sobre esa gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Oigan esto. ¿Qué había ocurrido acá? Permítanme, les cuento un poco qué es lo que estaba ocurriendo, qué fue lo que sucedió que provocó el enojo de 10 de los discípulos con dos hermanos, con Santiago o Jacobo y con Juan. Ocurre que la madre, oigan bien, la madre de Jacobo, la madre de Santiago y de Juan, se acercó, parece ser que era una mujer muy activa dentro del ministerio de Jesús y se acercó para pedirle algo muy loable. Cualquier madre lo haría. Si acá hay madres viéndome ahora mismo, bueno, estoy convencido que hay madres viéndome ahora mismo, sabrán lo que les voy a decir. ¿Qué madre quiere lo peor para sus hijos? Ninguna, siempre quiere lo mejor. Y esta mujer sabía que estar con Jesús era lo mejor para sus hijos, pero ella fue y le pidió a Jesús algo inusual. Le dijo, Señor, yo te pido que cuando tú estés en tu trono, tú concedas que mis hijos se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda. Lo que la mujer estaba diciendo es, yo quiero lugares de influencia y de importancia para mis hijos en el cielo. Y Jesús le dijo a la mujer, mujer, tú no sabes lo que estás pidiendo. Pueden beber de mi copa, y hablando de la copa del sufrimiento que le iba a pasar, es decir, pueden experimentar el sufrimiento que yo voy a experimentarlo, sí. Pero eso no me compete a mí entregarlo, eso lo hace el Padre Celestial. Yo no voy a hacer eso, yo no me voy a comprometer contigo solamente para que tú te sientas feliz. Cuando los otros 10 escucharon lo que estaba pasando, se enojaron muchísimo. ¿Saben por qué? O alguno puede decir, pues cualquiera se enojaría. ¿Y por qué se iba a enojar? Porque estaban en la misma actitud, querían reconocimientos aquí en la tierra, estaban pendientes de cuál era el mejor lugar, de cuál era la mejor posición, estaban con sus motivaciones muy humanas y entonces Jesús los llama a todos al orden y les dice, ¿saben algo?
ustedes saben que los reyes, que los amos de esta tierra se enseñorean de su gente y los subyugan. Pero entre ustedes no debe ser así, porque el que quiera ser el primero entre ustedes tendrá que ser el esclavo y el servidor. Porque yo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no he venido para ser servido, sino para servir y para entregar mi vida, oigan bien, para entregar mi vida en el servicio por ustedes. Y es algo poderoso esto, porque cuando Jesús dice, yo vine para servir, no para ser servido, está dejando muy claro cuál debe ser el sentido de cualquier labor que prestemos para Dios. De cualquier labor del servicio cristiano tiene que tener un énfasis, y es el beneficio de la gente, no el beneficio del servidor. Voy a repetir eso. Lo que Jesús dice, cuando Jesús habla y dice, yo he venido para servir, no para ser servido, está dejando claro cuál es el orden que debe tener una persona que quiere servirle a Dios si quiere fortalecer su relación con el Señor. Porque hay mucha gente que sirve. Pero ¿saben algo? Jesús dice, tienen que seguir mi línea de ejemplo. Yo he venido para servir, para dar mi vida en servicio por ustedes. Cuando el servidor sirve para buscar su propio beneficio, no lo está haciendo correctamente. El verdadero sentido del servicio es servirle a la persona, no tratar de usar a la persona a la cual le está sirviendo para su propio beneficio. Esto sucede con frecuencia quizá, pero no es lo que Dios espera del servicio cristiano. Hay dos aspectos que Jesús toca, que hoy nosotros los vemos como normales, pero en el tiempo de Jesús estos dos aspectos fueron muy fuertes en el contexto en el que Jesús habló de dos cosas. Dijo, el que quiera ser el primero entre ustedes tendrá que ser el esclavo y el servidor. Y saben que en el momento en que Jesús está diciendo esto, en el contexto en el que Jesús está mencionando esas dos características de los servidores, esclavo, oigan bien, esclavo, número uno, el esclavo y el servidor. Estas dos prácticas, el ser un esclavo y el ser un servidor, era sinónimo de debilidad en aquella época. Y entonces cuando Jesús les está diciendo eso, como que ellos dicen, yo lo que menos quiero es ser débil. Y vamos a ser honestos. Parece ser que eso continúa después de más de 20 siglos, eso continúa y quizá continuará en medio de la mente y el corazón de los seres humanos. ¿Por qué va a continuar? Porque no nos gusta sentirnos débiles, no nos gusta sentir que somos vulnerables, no nos gusta sentirnos humillados, porque a veces el servicio uno como que se siente menos de aquel al cual le está sirviendo. Pero yo les hago una pregunta, si el Hijo de Dios, siendo Dios, se humilló hasta hacerse hombre, y siendo hombre no se guardó el lugar de, bueno, yo por lo menos voy a tener la dignidad de un hombre importante, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué nosotros no podemos menguar? Y ¿saben qué? Hay una promesa, y es que cuando nosotros menguamos, Dios crece en nuestra vida. Cuando nosotros nos humillamos, Dios nos exalta. Si en realidad a ti te preocupa, te llama la atención ser exaltado, la clave es humillarte delante de Dios. Y cuando nos humillamos delante de Dios, Él nos va a exaltar, Él nos va a bendecir, Él se va a encargar de hacer lo que tiene que hacer para llevarnos a la posición, al lugar que Él quiere llevarnos a nosotros. Como todas las cosas de Dios, el servicio es algo sencillo, pero muy poderoso. El punto es que el servir provoca a nivel espiritual cosas muy grandes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros servimos tenemos que doblegar nuestro ego, tenemos que doblegar nuestras expectativas. Si estamos sirviéndole a Dios, tenemos que doblegar nuestro ego y doblegar nuestras expectativas. Y a veces hasta hay gente, sobre todo cuando le estamos sirviendo a Dios en medio de la gente, hay gente que no retribuye como uno espera, y entonces uno se siente mal, y ahí su ego está siendo triturado, y ahí sus actitudes incorrectas están siendo pulidas, pero a la final, después de esto, Dios saca una obra preciosa de nosotros y de nuestro corazón. A mí me pasó. Recuerdo que cuando tenía que sacar todas las sillas, hubo más de 6 meses que solo madrugaba los días domingos. Era un polideportivo, un escenario deportivo donde prestaban un salón social que en las noches anteriores a la reunión de domingo había algo que llamaban una viejoteca, un lugar donde había una fiesta para mayores, y el lugar no quedaba en las mejores condiciones. Y yo madrugaba a las 6 de la mañana a limpiar el salón. Era un salón como para unas 150 personas, pero éramos 30, éramos 20, 30 en ese momento.
cuento ya. Cuando yo empecé a hacer esto éramos quizá 30 personas y yo llegaba a limpiar el salón, a limpiar los baños, a sacar las sillas, luego a sacar todas las cosas, y a dejar listo. Y a veces los músicos llegaban y no con la mejor actitud, como si yo fuera, y quiero decirles que no siempre yo reaccioné bien. A veces yo decía, pero yo vengo a servir. Yo pensaba, y estos a tenerles todo listo, y estos cómo actúan de esa manera. Pero Dios ahí estaba preparando mi carácter para lo que iba a hacer más adelante conmigo. En el medio del servicio fortalecemos tanto nuestra relación con Él, fortalecemos tanto nuestra relación con el prójimo, fortalecemos tanto la relación con sí mismos. Es tan poderoso el servicio al Señor, ¿saben? Por eso, ¿qué quiero que aprendamos hoy? Lo que quiero que aprendamos es lo siguiente: el servicio a Dios aviva nuestra relación con Él. Oigan bien, el servicio a Dios aviva nuestra relación con Él, con el prójimo y con nosotros mismos. El servicio a Dios aviva nuestra relación con Él, con el prójimo y con nosotros mismos. Cuando Jesús dijo, yo vine para servir, no para ser servido, está claro, vuelvo y repito, que el beneficio, que la motivación del servicio cristiano debe ser el beneficio del otro, no del servidor. Si el servidor busca un beneficio personal mediante el servicio a Dios, automáticamente dejó de servir a Dios para servirse a sí mismo. Lo repito. Si el servidor deja, oigan bien, si el servidor deja de buscar el beneficio de las personas para buscar su propio beneficio, automáticamente ese servidor dejó de servir a Dios para servirse a sí mismo. En la humanidad le ha dado lugar a actitudes destructivas, producto de su desmedido énfasis en lograr influencia y poder. ¿Saben qué? La gente quiere alcanzar poder, pero no quiere servir. Y yo les digo algo, cuando nosotros buscamos lugares de influencia para sentirnos poderosos, allí se revelan todas las grietas de nuestro carácter. Por una razón muy sencilla, porque tener influencia sin carácter es caminar rumbo a la autodestrucción. Voy a repetir eso. Tener influencia o buscar influencia sin carácter es caminar rumbo a la autodestrucción. Por eso, ¿cuánta gente, artistas, deportistas, políticos, líderes espirituales, llegan a veces a alcanzar influencia en medio de la gente, pero al no tener carácter, eso es su propia autodestrucción, porque no pueden manejarlo. No pueden manejarlo. Por eso es tan importante el servir a Dios, servir a la gente, pero con la motivación de que lo estoy haciendo para Dios. Cuando lo estoy haciendo de esa manera, mi carácter empieza a ser formado, a ser forjado, mi carácter empieza a ser pulido y Dios empieza a prepararme para cosas más grandes. ¿Tú quieres que Dios te utilice en gran manera? ¿Tú quieres que Dios haga cosas preciosas, maravillosas en tu vida? Disponte a servir. Y para servir no necesitas tener maestrías ni posgrados, excelentes si los tienes. Pero lo más importante para servir a Dios es disposición. Cuando tú entiendes eso, tu vida va a cambiar por completo. Cuando tú entiendes eso, tu vida va a ser transformada de una forma poderosa y sobrenatural. Quiero hacerte unas cuantas preguntas antes de aterrizar para terminar esta reunión. La primera es, ¿estás dispuesto a ir en contravía de lo que promueve esta sociedad egoísta? Es decir, dedicarte simplemente a buscar poder para influenciar. ¿O vas a empezar a servir de corazón para ser un instrumento en las manos de Dios? Ese es el desafío. ¿Crees que puedes ser un instrumento en las manos de Dios para este tiempo? Es la pregunta que tengo a continuación. ¿Tú crees que te puedes convertir en un instrumento de Dios para este tiempo? Y la pregunta final es, ¿qué crees que necesitas para empezar a servirle a Dios? ¿Qué crees que necesitas para empezar a servirle a Dios? Yo te quiero pedir que trates de imaginarte esto. Piensa por un instante qué sería del mundo, qué sería de la sociedad, si en vez de andar buscando la influencia para oprimir, nosotros nos dedicamos a servirle a Dios, a servirle a la gente, y lo hacemos de corazón como para el Señor y no para el ojo de los hombres. ¿Qué crees que sucedería en medio de la sociedad? Sí. Sería transformada.
Pero ¿sabes qué? Estamos en una batalla. Estamos en un océano donde parecemos tiburones mordiéndonos, buscando nuestra propia conveniencia. Y decimos a veces que es en nombre y para Dios, cuando Dios no está en ese asunto. Por eso, qué lindo, qué especial y qué poderoso poder entender que si nosotros, óyeme bien, si nosotros nos disponemos a servir, esa es una clave para fortalecer nuestra relación con Dios. Y los más beneficiados vamos a ser nosotros. No es la iglesia, no es la comunidad, somos nosotros. Porque cuando le servimos a Dios de corazón, Dios trabaja, nos bendice y ahí nos exalta. Pero ahí ya la exaltación pasa a un segundo plano, porque ya no es el objetivo de nuestra vida, sino que simplemente llega como una añadidura. ¿Cuál es el desafío que quiero dejarte hoy para terminar esta hermosa reunión? Pregúntale a Dios, ¿de qué forma puede ser un instrumento en sus manos para este tiempo? Pregúntale a Dios, Dios, ¿de qué forma yo puedo ser un instrumento? ¿De qué forma te puedo servir? Y acto seguido, inicia. No esperes mucho, de una vez. Acto seguido, inicia. Porque entonces va a empezar un proceso de los más hermosos que puede empezar en la vida de un nuevo creyente, el proceso de madurez. ¿Oramos? Amado Dios y Padre Celestial, este día, en esta reunión queremos darte gracias por esta oportunidad que nos das hoy de estar aquí. Señor, y ahora mismo nosotros presentamos nuestra vida delante de ti y te pedimos y te rogamos que te glorifiques poderosa, abundante y sobrenaturalmente. Señor, ayúdanos a entender que el servicio es una manera para fortalecer nuestro carácter, es una manera, Señor Todopoderoso, para convertirnos en esos instrumentos que tú quieres para este momento y para este tiempo. Señor, hoy declaro, proclamo, Dios, tu gloria, tu poder, tu bendición, tu fortaleza sobre cada persona que ahora está recibiendo esa palabra y que dice, sí, ahora entiendo por qué había caído en monotonía, por qué las cosas de Dios habían empezado a perder sentido, o de repente algunos que han estado sirviendo dentro o fuera de alguna congregación dicen, es que ahora entiendo, yo dejé de hacer el servicio para Dios y empecé a hacerlo para mí, y cuando no me reconocen me siento mal, pero hoy renuncio a eso y hoy quiero focalizar mi servicio para Dios, lo hago para los hombres, lo hago en medio de los hombres, pero en realidad lo estoy haciendo para que Él lo vea como gratitud por lo que Él hizo por mí. Amado Espíritu Santo, gracias por tu amor y tu misericordia te doy hoy en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Familia.